Bueno, Félix Luzón, muchas gracias por concederme esta entrevista. Oye, la primera pregunta, ¿cuál es su opinión con respecto a la decisión de MLB de querer reducir los equipos de las ligas menores y por tal también afectaría al draft? Bueno, fíjate, el señor Ron Manfred llega a la posición de comisionado en el año 2015, pero ya venía de varios años dentro de Major League Baseball en un alto cargo. No recuerdo cuál era, pero era un cargo relevante. Posiblemente creo que era el de director de relaciones laborales o abogado, pero estaba dentro de un alto cargo. Y a partir de ese momento, en el año 2015, en el último año, dio un convenio colectivo que ya en 2012 estaba dando señales de cambio, que muchos actores del mercado hoy todavía reniegan de eso, y muchos otros en una posición lógica han modificado su visión sobre el negocio porque se dieron cuenta de que todo lo que se venía haciendo desde 2012 en áreas importantes como agencia libre, como inversión en talento, como competitive balance tax, venía de alguna manera creando situaciones importantes dentro del negocio y dentro del juego que a la larga pues el tiempo ha demostrado que ha seguido sucediendo y que muchos por la forma tardía en que han entendido esto, pues hoy se viven las consecuencias. El señor Manfred entra en el 2015, un año antes de lo que yo considero es el inicio de todos estos cambios, que es el convenio colectivo del vigente que finaliza en el 2021, donde se denota pues una radical postura. Me imagino que fue su tarea cuando fue elegido como comisionado, una radical postura hacia lo que es el aumento de la rentabilidad del negocio para los dueños de equipo, pero más por una vía de reducción de inversión y reducción de costos que por una vía de expansión del negocio. Algo así que te puedo asegurar que es un negocio que por eso hoy busca el ataque, vamos a decirlo así, hacia los millennials, hacia la gente más joven. Es un negocio que me consta porque lo he vivido en negocios paralelos al béisbol dentro del terreno, que es un negocio para gente mayor, adulta. El fanático promedio que invierte en béisbol es una persona mayor a los 50 años. Y eso pues se denota y ha sido parte del cambio en que ha buscado este señor Manfred. Incluso cuando tú ves los cambios dentro del juego, las repeticiones, lo que se busca en los cambios recientes de que los pitchers estén mayor tiempo en el montículo, en la reducción del tiempo de visita de los managers. Eso trata de darle al juego un cierto nivel de versatilidad sin desvirtuarlo, que es importante para este tipo de clientes. Pero en todo caso, Manfred busca y logró crear dentro del béisbol lo que para mí yo he llamado la globalización del béisbol, es decir, crea efectos. Cualquier decisión tiene efectos secundarios importantes sobre otras variables. Él relacionó de alguna manera la agencia libre con las ofertas calificadas, con el Competitive Balance Tax, con la inversión en talento y con el Revenue Sharing Plan. Eso antes de alguna manera no existía. Este señor lo logró de manera de hacerle la vida más complicada a los gerentes que han tenido que buscarse asesorías con jóvenes graduados de universidades de renombre para buscar esa comprensión del juego desde un punto de vista práctico, un punto de vista muy, vamos a decir, de bajo riesgo, de manera de que se puedan tomar decisiones de alto riesgo. Esos sistemas sabermétricos que te dicen quién es el jugador que vale y por qué vale, más allá de todas las estadísticas normales que se conocían, han sido los cambios más importantes que ha llevado este señor Manfred al negocio, y que hoy por hoy pues estamos viviendo esas consecuencias, y es parte de todo lo que hemos tenido los que estamos del otro lado del negocio,
y sobre todo la gente del sindicato de jugadores ha tenido que adaptarse a esa nueva realidad del béisbol. ¿Cómo queda el sueldo de los jugadores tras pospuesta la temporada a causa de la pandemia del coronavirus? ¿Y qué opinión tienes sobre esa ayuda salarial para los jugadores hasta el 31 de mayo? Coméntame sobre el Julio 2, la agencia libre y los peloteros suspendidos por dopaje. Bueno, fíjate, eso tiene que ver mucho con las decisiones tomadas a raíz de las radicales decisiones tomadas a raíz del tema de la pandemia y del virus que afecta hoy al mundo entero, lo cual, sea cual sea la decisión, forma parte más del sentido común que de otra cosa, ¿no? Pero eso tiene un impacto importante sobre las finanzas de los equipos, y esto es un negocio y de alguna manera había que ajustarse, había que adelantarse y en todo caso pues respeto las decisiones, pero han habido, yo diría que errores en jugadas de rutina que no se tomaron en cuenta y que deben ser manejados. Uno de ellos es el tema de la cantidad de dinero que se logró asegurar en términos de ayuda salarial, para no decir salario, porque otro gallo hubiese cantado si la temporada hubiese estado en marcha. Es una temporada que no ha empezado, no hay compromisos laborales, excepto con los contratos garantizados, y no todos lo son, pero de alguna manera hubo la sensatez de sentarse a negociar una ayuda por estos meses. Ahora bien, para mí la ayuda, dentro de todo, y por más que se hable de que se logró que Major League Baseball se diera en entregar el año laboral completo, haya o no haya temporada, eso es un precio muy, muy barato en relación a la cantidad de dinero que se consiguió para las ayudas económicas. Pienso que alguna cantidad que hubiese asegurado al menos dinero por la cantidad de meses en que no se juegue hubiese sido lo lógico. No quiero decir monto, pero para no herir susceptibilidades, pero algo que diga que no es solo hasta el 31 de mayo, que es la fecha tope donde se va a entregar dinero, sino que si eso se renueva o eso se sigue posponiendo, hubiese una cantidad de dinero adicional. No lo sé si la va a haber, pero en términos de ese contrato allí no aparece nada. Eso me pareció que no valió lo que Major League Baseball, lo que recibieron los jugadores, es algo que habría que verse sentado quizás a evaluar, bueno, el impacto de esa agencia, de ese año de servicio comparado con un dinero que hoy importa muchísimo, ¿no? Para muchos jugadores. El otro punto de vista, y el punto de vista financiero, pues, o sea, es como es la manera de verlo. No quiero decir con esto que no se haya logrado algo, claro que sí, pero pienso que habría que estar sentado allí de todas maneras, que se debió buscar algo más consistente y más y que garantizara algo más que un par de meses. El otro tema que sí me pareció algo que se escapó de las manos fue en el tema de los jugadores amateur internacionales, Julio 2, que corrieron hasta 6 meses la fecha de inicio del modelo de firma y no tomaron en cuenta que ese tiempo trasciende sobre un draft, que es el draft de regla 5, que cualquier jugador que entonces se firme posterior a este draft va a perder un año de elegibilidad. Y la mayoría de los equipos van a tratar de irse hacia lo más lejano posible y posiblemente no les importa, y evidentemente esto no les importa a ellos, sino que le importa a los peloteros y a los entrenadores, que posiblemente, estoy seguro que desconocen de esto y deberían hacer algún tipo de presión sobre los equipos para que lo firmen antes de ese draft. El otro tema tiene que ver con el efecto que sobre los jugadores de roster de 40 tiene este año de servicio, y debió haberse adicionado a esa importante gestión el hecho de que también los jugadores de roster de 40 que han estado en roster de 25 y por ende mantienen
las sesiones opcionales vigentes deba restársele a todos los jugadores que hayan estado en roster de 25, porque hay jugadores de 40, roster de 40 que no han subido nunca y no tienen sesiones opcionales por vencer, pero todos estos jugadores que tengan por lo menos o 3 o 2 o hasta una sesión opcional deberían rebajarle una. Incluso los que tengan 3 sesiones opcionales pudieran declararse agente libre el año subsiguiente, y más aún nada se aclaró con el tema de los jugadores Super 2, porque si no hay temporada y se le asigna una temporada completa, pues los jugadores Super 2 no van a tener número de juegos para ser introducidos dentro de la lista o el percentil que ellos manejan. O sea, entiendo y he recibido información de que, bueno, son muchos detalles que no se pudieron hablar todos en esas reuniones tan rápidas, pero son detalles que tienen que aclarar antes que comience la temporada. Y por último, bueno, el tema de los jugadores con penalidades por dopaje. No se habló nada de eso. Son jugadores, y yo me recibí información de parte del sindicato, oficial, para mí es oficial porque me la pasaron por escrito, es que los jugadores hasta 80, que tienen hasta un máximo de 80 juegos, van a poder descontarlos completos, así la temporada, o si no, haya o no haya temporada, o la temporada dure mucho menos o menos de 80 juegos. Eso es importante. Y bueno, esas son parte de las fallas o de las omisiones, dijera yo, que existen y que deben ser corregidas antes y deben ser conversadas antes que la temporada comience. Oye, Félix, en sí, ¿cuál es la función de un agente y el sueño de Félix Luzón? Bueno, esa es una respuesta difícil para una pregunta que es muy relativa. O sea, el sueño de un agente, me imagino, para muchos debe ser tener ese gran pelotero que te produzca todos los millones y llegar a donde está Scott Boras en cinco meses. Eso es imposible. Pues, o sea, la maduración, esta es una tarea bien difícil, porque la maduración real de un jugador bajo el sistema actual está alrededor de los 8 años. Y es difícil mantener a un muchacho 8 años con un altísimo nivel de riesgo. Y digo 8 por no decir 10, que es el promedio de verdad. Pero bueno, llegas en 8 años a obtener tu gran contrato en la agencia libre y es porque eres un jugador de primer nivel. Ahora, el gran problema está en cómo lo llevas. Primero, ¿cómo lo llevas? Bueno, puedes haberlo firmado tú cuando eras un jugador de 16 años, y si eres americano, pues lo llevaste al college, pero su gran bono, su gran trabajo, su gran inversión, su gran ingreso como agente libre viene después de una buena cantidad de años. O sea que en este negocio hay que tratar de tener la mayor cantidad posible de jugadores que estén cerca, pero tienes un altísimo nivel de competencia. En lo personal, me he dedicado más a la parte de la negociación, a la parte estratégica, a la parte de apelaciones, que tiene que ver con demandas de jugadores sobre decisiones injustas que se consiguen a diario en el béisbol, y eso lleva pues muchas horas de preparación, porque hay que conocer las reglas, hay que conocer los contratos, hay que conocer todo el sistema del negocio para poder sentarte frente a estos monstruos y pelear con ellos de tú a tú bajo una base fundamental de conocimiento que tiene que ser muy elevada. Entonces es un área que puede ser productiva cuando consigues casos importantes, y la asesoría a jugadores, sobre todo sus temas contractuales, charlas, discursos, es la parte que yo me muevo más en el negocio, y bueno, mantengo mis relaciones de sociedad en una academia en México con el señor Edgar González, y bueno, allí trabajo una parte importantísima del negocio, como es el tema de los jugadores amateur internacionales. Pero realmente es bien relativo. El que le guste esto piensa más en que esto es una relación de amistad, de aprecio, hasta familiar con los jugadores, pero hay mucho campo de por medio. El mío
realmente las he estado en todas y el que más me apasiona es este de representar a los jugadores en sus discusiones contractuales, arbitraje, asesorar incluso a otros agentes, ayudarlos y lograr pues desarrollar un modelo de, vamos a decir, de compromiso hacia el jugador latino que se base en el respeto y en la equidad. Eso es lo que más me lleva a mí dentro de este negocio. ¿Son pocos los agentes venezolanos certificados? Agentes como tal certificados de Major League Baseball en Venezuela creo que somos no más de 10, pero hay agentes con muy buenas carteras, agentes que respeto mucho, todos son personas que han hecho un esfuerzo importante de conocimientos para llegar acá y de trabajo. Y todos nos toca lo mismo, pues trabajar día a día para que podamos mantener nuestras carteras intactas. Aquí el gran problema es la gran competencia que hay y la poca, a veces, honestidad con que muchos agentes se manejan en este medio. Y siempre tienes ese temor de perder los jugadores, puesto que lamentablemente, porque lo veo así, los contratos que puedes hacer no pueden ser mayores a un año por efectos de reglas internas del sindicato. Pero bueno, a todos pues tienen una actividad importante y todos tienen el mérito como venezolanos y latinoamericanos de llegar a estos niveles que no es de verdad nada fácil. Para usted, ¿qué significa cuando dices agente hay que serlo, no creerlo? Bueno, la frase, Pablo, es agente hay que serlo, no creerlo. Y eso forma parte de que para ser agente tienes que tener una cantidad de atributos profesionales, personales, sociales, no tanto, pero sí profesionales y personales que impliquen estar dentro de los estándares de profesionalidad, seriedad, honestidad, sobre todo lealtad, que es algo que en este medio es difícil de parte de muchos jugadores, pero básicamente la gente piensa que por estar al lado de un jugador eres su agente. Agente como tal, y recibir la certificación implica horas de trabajo y de estudio, sobre todo de eso último, para poder, en mi caso no fue presentar un examen, pero sí varias pruebas, entrevistas, y ahora hoy se exige un examen que tienes que demostrar que sabes de lo mínimo necesario para poder representar a un jugador. Entonces, por eso hay que serlo, no creerlo, ¿no? Yo soy agente de Paulo porque yo lo entrené y resulta que tienes muchas carencias probablemente en otras áreas que vayan más allá de negociar un bono, sino que tienen que ver con entender lo que pasa en el negocio y no caerse a mentira y creer que te la estás devorando porque firmas 20 peloteros, pero no estás al tanto de asesorarlo ni siquiera cuando te deja, cuando lo dejas libre que se vaya a jugar su pelota y tiene un primer problema fuera del negocio, pues, perdón, fuera de tu ala protectora mientras lo entrenaste. Ya al salir a jugar se presentan una cantidad de situaciones y de asesorías que solo alguien que conozca el negocio puede hacerlo correctamente. Bueno, Félix, muchas gracias por concederme esta entrevista. Siempre conversar contigo para tocar temas fuera del terreno siempre son interesantes. Muchas gracias. Ha sido un placer. Te recibo un abrazo, brother. Gracias.